Nunca pensé que mi vida cambiaría de esta manera. Mi nombre es Omar, tengo 26 años. Nacido en Casablanca, Marruecos. Crecí en una familia profundamente musulmana, donde la fe y la tradición lo eran todo. Desde pequeño me enseñaron que cualquier otro camino fuera del Islam era una traición, no solo a Dios, sino también a mi sangre. Y yo lo creí. Jamás me interesé en otras religiones, ni siquiera en escucharlas. Pero la vida a veces nos confronta con verdades que no estábamos buscando. Recuerdo que todo comenzó de manera muy extraña. Estaba en la universidad y un compañero me prestó un libro. Yo pensé que era un texto de filosofía, pero cuando lo abrí, vi algo que me sorprendió. Era una Biblia. Mi primera reacción fue de enojo. ¿Cómo se atrevía a darme eso? En mi mente, leerla era como contaminarme. Pero por alguna razón, no la devolví. Esa noche la dejé en mi escritorio, y aunque trataba de ignorarla, mis ojos volvían una y otra vez a esa portada. Dentro de mí había una lucha. Algo me decía, ni lo abras, es un peligro. Pero otra voz, muy sutil, me empujaba a hacerlo. Y así, con el corazón acelerado, decidí leer solo una página para demostrarme que no tenía nada que ofrecerme. Y fue ahí cuando me encontré con unas palabras que parecían dirigidas directamente a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No lo entendí, pero esas palabras atravesaron mi corazón como una flecha. Yo, que siempre me mostraba fuerte ante todos, en el fondo estaba cansado, me sentía vacío. Era como si alguien hubiera escrito esas líneas sabiendo lo que yo estaba viviendo en silencio. Cerré la Biblia de golpe, con miedo, pero también con un extraño deseo de volver a abrirla. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en mi vida me pregunté si realmente conocía a Dios. Al día siguiente me prometí no volver a tocar ese libro. Pero dentro de mí había una inquietud que no podía apagar. Era como si las palabras que había leído se hubieran grabado en mi mente. Caminaba por los pasillos de la universidad y las repetía sin querer. Yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Me preguntaba, ¿descansar de qué? Yo tenía amigos, estudios, una familia que me apoyaba, pero en el fondo sentía un peso que nunca había sabido explicar. Esa tarde, cuando regresé a mi habitación, no pude resistirme. Volví a abrir la Biblia, esta vez con más calma. Leí sobre Jesús sanando enfermos, perdonando pecadores, hablando con ternura a los rechazados. Era un lenguaje diferente al que yo había escuchado toda mi vida sobre él. En mi cultura, siempre se decía que Jesús fue un profeta más, un hombre como cualquier otro. Pero aquí lo presentaban como alguien lleno de amor, alguien que ofrecía esperanza. En mi interior había una batalla feroz. ¿Y si estaba siendo engañado? ¿Y si leer esto era una ofensa tan grande que Dios me castigaría? Sin embargo, mientras más leía, más paz sentía. Era algo contradictorio, miedo y paz al mismo tiempo. Esa noche soñé con un hombre vestido de blanco. Su rostro era brillante, y aunque no me dijo nada, me miraba con una ternura que jamás había experimentado. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que ese sueño no era una simple casualidad. Durante los siguientes días, mi vida comenzó a girar alrededor de un secreto: leer la Biblia. Cada página que abría me mostraba un Jesús diferente al que yo creía conocer. Y sin darme cuenta, empecé a sentir algo que nunca había sentido: un deseo profundo de conocerlo más. Pero lo que no sabía era que esa decisión me costaría todo lo que más amaba. Los días pasaban y mi curiosidad crecía. Ya no era solo curiosidad, era hambre. Me sorprendía a mí mismo levantándome más temprano para leer un par de capítulos antes de salir a clases, pero también me atormentaba la idea de que alguien me descubriera. En mi familia, ni siquiera hablar de otras religiones estaba permitido. Era un tema prohibido, intocable. Un día, mientras leía en silencio en la biblioteca de la universidad, un profesor se me acercó. Me observó con atención y me dijo en voz baja: ¿sabías que ese libro está prohibido en tu comunidad? Ten cuidado. Sus palabras me llenaron de miedo,
pero también de una extraña sensación de desafío. Era como si a pesar de todo, yo supiera que ese libro tenía algo que nadie me había dado. Con el paso de las semanas, no solo leía, también oraba en secreto. Nunca antes había orado así. No repetía frases aprendidas. Simplemente hablaba como si alguien me estuviera escuchando de verdad. Jesús, si eres real, muéstramelo, susurraba en la oscuridad de mi cuarto. Y poco a poco empecé a notar cambios en mi interior. La ansiedad que solía acompañarme comenzó a desaparecer y una paz nueva ocupó ese lugar. Pero la paz que sentía en mi corazón contrastaba con el miedo que crecía en mi mente. ¿Qué pasaría si mi familia lo descubría? Yo conocía historias de personas rechazadas e incluso golpeadas por haber elegido seguir a Cristo. Mi familia era todo para mí, y aún así, algo me decía que tarde o temprano tendría que escoger entre ellos o esa nueva fe que nacía en mí. Y ese día llegó mucho más rápido de lo que imaginaba. Una noche, mientras leía en mi habitación con la puerta cerrada, mi hermano menor entró sin avisar. Apenas vio la Biblia sobre la mesa, abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué es eso, Omar?», preguntó en un tono entre miedo y enojo. Mi corazón se detuvo. Intenté cubrir el libro, pero ya era demasiado tarde. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Al día siguiente, toda mi familia lo sabía. Mi padre me llamó al salón principal de la casa. Su mirada estaba cargada de furia y decepción. «¿Es cierto lo que me contó tu hermano? ¿Que estás leyendo ese libro prohibido?». Yo no podía mentir. Sentí que algo dentro de mí me impulsaba a decir la verdad. Con voz temblorosa respondí: «Sí, lo estoy leyendo. Quiero conocer más de Jesús». El silencio que siguió fue aterrador. Mi madre comenzó a llorar desconsoladamente, como si yo hubiera cometido el peor pecado del mundo. Mi padre se levantó de golpe y gritó: «Ese camino no es para nosotros. Ese nombre jamás debe pronunciarse en esta casa». Yo trataba de explicar que solo quería entender, que no estaba rechazando a mi familia, pero para ellos ya lo había hecho. Esa noche hubo gritos, discusiones, amenazas. Mi padre me dijo: «Omar, tienes que elegir. O sigues con tu familia y nuestra fe, o te olvidas de nosotros para siempre». Su voz fue como un martillo que destrozaba mi corazón. Yo amaba a mis padres, a mis hermanos, a mi hogar, pero dentro de mí también había una voz más fuerte que jamás me decía: «No tengas miedo, yo estoy contigo». Esta fue la primera vez que comprendí lo que significaba el costo de seguir a Jesús. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, con lágrimas corriendo por mi rostro. La voz de mi padre retumbaba en mi mente: «O tu familia o tu fe». Nunca pensé que tendría que enfrentarme a una decisión tan dolorosa. Crecí creyendo que la familia lo era todo, que nada podía romper ese vínculo sagrado. Y ahora por primera vez sentía que estaba a punto de perderlo todo. Al amanecer, mi madre entró a mi habitación. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Se sentó a mi lado y me dijo: «Hijo, todavía puedes detener esto. Solo tienes que prometer que nunca más abrirás ese libro y olvidarás ese nombre». Su voz temblaba de desesperación. Yo quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero dentro de mí había una certeza que me quemaba el corazón. No podía dar marcha atrás. Con suavidad le respondí: «Mamá, yo los amo, pero no puedo negar lo que siento. Jesús me ha dado una paz que jamás encontré en otro lugar». Su rostro se endureció. Ya no me vio como su hijo, sino como un extraño. Salió del cuarto sin decir una palabra más. Ese mismo día mi padre me llevó al patio. Toda mi familia estaba ahí, reunida, como si se tratara de un juicio. Él habló con firmeza: «Omar, has traicionado a nuestra fe. Te damos una última oportunidad. Renuncia a esa locura o sal de esta casa». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mis hermanos me miraban con odio, mi madre con dolor. Yo temblaba, pero una fuerza invisible me sostuvo. Con voz entrecortada dije: «No puedo negar lo que creo». Y así, en cuestión de segundos, mi familia me cerró las puertas. El hijo amado de la casa se convirtió en un extraño.
Recuerdo el momento exacto en que mi padre señaló la puerta. Sus palabras fueron frías, como un cuchillo. Si eliges a Jesús, entonces no tienes lugar aquí. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Miré a mi madre por última vez esperando que me detuviera, que me abrazara, que me dijera que todo iba a estar bien, pero ella solo bajó la mirada, incapaz de pronunciar palabra. Con el corazón destrozado, recogí algunas de mis cosas en silencio. Cada paso hacia la salida se sentía como una puñalada. Esa casa había sido mi refugio, mi lugar seguro, y ahora me estaba despidiendo de ella como un exiliado. Cuando crucé la puerta, escuché cómo se cerraba detrás de mí con un golpe seco, como un sello final. Era el sonido de mi nueva vida, una vida completamente incierta. Caminé sin rumbo por las calles de Casablanca, con lágrimas empañando mis ojos. Me sentía traicionado, rechazado, solo. La voz de mi padre se repetía una y otra vez. Ya no eres parte de esta familia. Esa frase me rompía por dentro. ¿Cómo podía un amor tan fuerte desvanecerse tan rápido? Esa noche dormí en un banco del parque. El frío atravesaba mi cuerpo y por un momento pensé en regresar, en pedir perdón, en decir que todo había sido un error. Pero justo cuando mi fe tambaleaba, recordé las palabras que leí en la Biblia. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Cerré los ojos y, aunque estaba solo y sin techo, sentí una paz inexplicable. Era como si alguien estuviera sentado a mi lado en ese banco, abrazándome en mi dolor. Fue ahí, en medio de la oscuridad y la soledad, donde confirmé que no estaba caminando solo. Los primeros días fueron los más duros de mi vida. No tenía un lugar fijo donde dormir ni dinero suficiente para sostenerme. Algunos amigos de la universidad me dieron refugio por unas noches, pero no todos estaban dispuestos a enfrentar las críticas de alojar a alguien que había traicionado su fe. Me convertí en una especie de paria, señalado y rechazado. Sin embargo, en medio de esa soledad, Dios comenzó a abrir puertas inesperadas. Una tarde, mientras deambulaba cerca del mercado, un hombre se me acercó. Me saludó con una sonrisa y me preguntó si necesitaba ayuda. Era extraño porque en Marruecos no es común que un desconocido se acerque de esa manera. Yo dudé en responder, pero él continuó. Jesús me puso en tu camino. Esas palabras me dejaron helado. ¿Cómo sabía él lo que estaba pasando en mi vida? Se presentó como Youssef, un cristiano que había pasado por algo parecido años atrás. Me llevó a un pequeño grupo secreto de creyentes. Era una reunión sencilla, en una casa humilde, pero lo que encontré ahí me cambió para siempre. Por primera vez escuché a otras personas orar a Jesús en mi propio idioma, con una fe viva, sincera. No había rituales, no había máscaras, solo corazones rendidos a Dios. Esa noche lloré como un niño. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Comprendí que aunque había perdido a mi familia, había encontrado otra. Una familia espiritual que me aceptaba tal como era. No voy a mentir, el dolor de la separación seguía presente, pero dentro de mí crecía una convicción aún más fuerte. No estaba solo, y nunca más lo estaría. Con el paso de las semanas, mi relación con aquel pequeño grupo se hizo más fuerte. Nos reuníamos en secreto, siempre con cautela, porque ser cristiano en Marruecos no era fácil. Las reuniones eran discretas, casi clandestinas, pero cada vez que nos encontrábamos sentía que estaba respirando de nuevo. Escuchar las oraciones, los cantos suaves y las lecturas de la palabra me llenaban de una esperanza que nada podía apagar. Fue ahí donde escuché por primera vez el verdadero mensaje de la cruz. No se trataba solo de leer un libro antiguo o seguir reglas nuevas. Se trataba de una relación personal con Jesús. Cuando me explicaron que Él murió, no solo por el mundo, sino por mí, Omar, un joven perdido y rechazado, algo en mi interior se quebró. Caí de rodillas y lloré como nunca antes. Fue un llanto de liberación. En ese momento decidí entregarle mi vida completamente. Esa noche regresé a mi pequeño rincón donde dormía y levanté mis manos al cielo. Le dije, Jesús, ya no tengo padre, ni madre, ni hermanos, pero si tú eres real, sé mi familia, sé mi todo. Y en ese instante, una paz profunda me envolvió.
Era como si alguien hubiera tomado mi corazón destrozado y lo estuviera reconstruyendo pieza por pieza. A partir de ahí, las cosas no se hicieron fáciles, pero sí diferentes. Yo ya no caminaba solo, tenía un propósito. Entendí que lo que había perdido en lo terrenal, lo estaba recuperando en lo eterno. Y aunque todavía dolía recordar a mi familia, sabía que Dios estaba escribiendo una historia mucho más grande que la mía. Un día, durante una de nuestras reuniones secretas, un hermano compartió algo que me impactó profundamente. A veces, seguir a Jesús significa cargar con una cruz que duele, pero esa cruz nunca se lleva en soledad. Sus palabras me atravesaron porque describían exactamente mi situación. Yo cargaba con la cruz del rechazo, pero sentía que alguien más la sostenía conmigo. Empecé a dar pequeños pasos de fe. Aprendí a orar no solo por mí, sino también por mi familia, aunque ellos me habían echado. Orar por ellos fue uno de los mayores desafíos. Mi corazón estaba herido, lleno de preguntas. ¿Cómo podía amar a quienes me habían dejado en la calle? Pero cada vez que lo hacía, algo cambiaba dentro de mí. Poco a poco, la amargura se transformaba en compasión. Recuerdo una madrugada en la que, arrodillado, lloré diciendo: Señor, si algún día me das la oportunidad, quiero que ellos también te conozcan. Esa oración salió del fondo de mi alma. No pedía que me aceptaran otra vez, ni siquiera que me perdonaran, sino que experimentaran la misma paz que yo había encontrado. Mientras más buscaba a Dios, más veía cómo Él me sostenía en los momentos de necesidad. No faltó el pan en mi mesa, siempre había alguien que me tendía la mano, y cada día sentía su presencia más real. La soledad empezó a convertirse en intimidad con Él. Fue entonces cuando entendí que lo que para el mundo parecía una pérdida, en realidad era una ganancia eterna. Y aunque el dolor seguía ahí, ahora estaba acompañado de esperanza. Con el tiempo comencé a compartir mi testimonio en ese pequeño grupo. Al principio me costaba hablar, porque cada palabra me hacía revivir la herida de haber sido rechazado. Pero pronto descubrí que al contar mi historia, otros se sentían animados. No era el único que había perdido algo por seguir a Cristo. Había hermanos que habían pasado por cárceles, golpes y humillaciones, y aún así seguían firmes. Eso me inspiraba y me hacía comprender que el Evangelio era real, porque nadie estaría dispuesto a sufrir tanto por una mentira. Un día, Yusef me tomó aparte y me dijo: Omar, tu historia tiene poder. No la escondas. Dios te levantó para que otros vean en ti lo que Él puede hacer. Sus palabras me sacudieron. Yo siempre había pensado que mi vida se había convertido en una tragedia, pero ahora entendía que era un testimonio vivo. Comencé a sentir en mi corazón el deseo de compartir a Jesús más allá de aquellas reuniones. Pero sabía que hacerlo en público era peligroso. Aún así, la convicción era más fuerte que el miedo. Un fuego ardía dentro de mí, el mismo que había transformado mi dolor en propósito. Esa noche, mientras oraba, sentí que Dios me decía: No temas, porque yo estoy contigo. Donde abras tu boca, yo pondré mis palabras. Fue la confirmación que necesitaba. Lo que antes veía como un final, ahora se estaba convirtiendo en un nuevo comienzo. Ya no era simplemente un joven rechazado por su familia, ahora era un hijo de Dios con una misión. El primer paso de valentía lo di en la universidad. Una tarde, mientras conversaba con un compañero que notó mi cambio, me preguntó directamente: Omar, ¿qué te pasa? Antes eras diferente. Respiré profundo y con el corazón latiendo con fuerza, respondí: Conocí a Jesús. Sus ojos se abrieron de par en par. Esperaba burlas o enojo, pero en lugar de eso me dijo en voz baja: Yo también lo he estado buscando. Ese momento me confirmó que no era en vano arriesgarme a hablar. Poco a poco, comencé a compartir mi fe en conversaciones privadas, siempre con prudencia. Cada vez que lo hacía, sentía miedo, sí, pero también una paz indescriptible. Era como si el Espíritu Santo me diera las palabras exactas para cada persona. Algunos me rechazaban, otros se mostraban curiosos y unos pocos empezaban a leer la Biblia conmigo en secreto. Fue en esos días que comprendí que el dolor que había vivido no era un castigo, sino un entrenamiento. El rechazo de mi familia me había preparado para soportar la incomprensión del mundo y aún así mantenerme firme en lo que creía.
Una noche, mientras oraba, recordé el rostro de mi madre. Su llanto seguía grabado en mi memoria. Con lágrimas le dije a Dios, si algún día me das la oportunidad, quiero verla otra vez, no como un hijo rechazado, sino como un hijo que lleva tu luz. Esa oración se convirtió en mi motor. Ya no se trataba solo de mí, sino de llevar esperanza a otros, incluso a quienes me habían dado la espalda. Pasaron los meses y mi fe seguía creciendo. Cada día sentía a Jesús más real, más cercano. Pero no voy a mentir, había noches en que el dolor de la soledad me golpeaba con fuerza. Extrañaba la risa de mis hermanos, el abrazo de mi madre, incluso las discusiones con mi padre. A veces me preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta. Fue en una de esas noches de duda que abrí la Biblia y me encontré con estas palabras. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esas frases me hicieron llorar. No porque me alejaran de mi familia, sino porque me recordaban que había alguien que me amaba aún más, alguien que nunca me dejaría. Ese versículo se convirtió en mi ancla. Cada vez que la tristeza me invadía, recordaba que seguir a Jesús era el mejor regalo que había recibido. Mi corazón comenzó a sanar poco a poco. Un día, mientras caminaba por las calles, vi a lo lejos a mi padre. Se cruzó conmigo, y por un instante nuestras miradas se encontraron. En sus ojos había enojo, pero también algo que no había visto antes: tristeza. No me dijo nada, solo siguió de largo. Ese momento me rompió por dentro, pero también me dio esperanza, porque aunque él no me habló, vi que en su interior había una batalla, y entendí que mi testimonio no había terminado, apenas estaba comenzando. Después de aquel encuentro con mi padre, algo cambió dentro de mí. Ya no oraba solo pidiendo fuerzas para mí, sino clamando con más pasión por la salvación de mi familia. Cada lágrima que derramaba en la oración llevaba su nombre. Mi madre, mi padre, mis hermanos. Rogaba a Dios que algún día ellos también pudieran experimentar el amor que yo había conocido. Con el tiempo, más personas comenzaron a escuchar mi historia, en reuniones pequeñas, en conversaciones privadas, incluso en mensajes que escribí en secreto, compartía cómo Jesús me había transformado. Y cada vez que lo hacía, sentía que el dolor de la separación se convertía en semillas de esperanza para otros. Una noche, mientras testificaba ante un grupo de jóvenes, entendí algo que marcó mi vida. Mi rechazo no era el final, era el inicio de un llamado. Jesús había usado mi quebranto para mostrar que su amor es más fuerte que cualquier pérdida. Fue ahí donde decidí dedicar mi vida por completo a servirle. Ya no quería vivir escondido. Aunque sabía que podía costarme la libertad o incluso la vida, había una certeza en mi corazón. Nada, absolutamente nada, podía compararse con la paz de caminar con Cristo. Y aunque todavía no había reconciliación con mi familia, yo seguía confiando, porque si Dios pudo transformar mi vida, también podía tocar sus corazones. Mi historia ya no era solo mía, era de todos aquellos que alguna vez tuvieron que elegir entre el mundo y Jesús. Hoy miro hacia atrás y me sorprende todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Aquel joven de 26 años, temeroso y confundido, que una noche abrió una Biblia con miedo, jamás imaginó que encontraría la razón de su existencia. Sí, perdí a mi familia, perdí un hogar, pero gané algo infinitamente más grande. Conocí a Jesús, y con Él, la verdadera vida. He aprendido que seguir a Cristo no siempre significa caminar por un sendero fácil. Muchas veces duele, muchas veces cuesta, pero nunca es en vano. Cada lágrima, cada noche de soledad, cada rechazo, ha sido transformado en un testimonio que hoy comparto con el corazón abierto. A ti que me escuchas, quizás también has sentido que el mundo te dio la espalda, que las personas que más amas no entienden tu fe, o que estás cargando un peso demasiado grande. Déjame decirte algo, no estás solo. Jesús prometió estar contigo hasta el fin, y esa promesa nunca falla. Hoy puedo afirmar con certeza que, aunque mi familia terrenal me rechazó, en Cristo encontré una familia eterna, y sigo creyendo que un día volveré a abrazar a mis padres y hermanos,
no como un traidor a sus ojos, sino como un testimonio vivo del amor de Dios. Si hoy estás en la encrucijada de elegir entre lo que el mundo te ofrece o seguir la voz de Jesús, recuerda esto: lo que parece pérdida, en realidad es ganancia. No tengas miedo de dar ese paso, porque cuando eliges a Cristo, aunque el camino sea difícil, nunca más volverás a caminar solo. Hoy miro hacia atrás y me sorprende todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Aquel joven de 26 años, temeroso y confundido, que una noche abrió una Biblia con miedo, jamás imaginó que encontraría la razón de su existencia. Sí, perdí a mi familia, perdí un hogar, pero gané algo infinitamente más grande. Conocí a Jesús, y con Él, la verdadera vida. He aprendido que seguir a Cristo no siempre significa caminar por un sendero fácil. Muchas veces duele, muchas veces cuesta, y en ocasiones se siente como si estuvieras perdiendo todo lo que conocías. Pero no hay sacrificio que se compare con la paz de tener a Dios en el corazón. Cada lágrima derramada se convirtió en semilla de fe. Cada rechazo en una oportunidad para conocer más profundamente el amor que nunca falla. Y ahora quiero hablarte directamente a ti que me escuchas. Sé que quizás estás pasando por un momento de decisión. Tal vez tu familia, tus amigos o la sociedad te presionan para seguir un camino que no llena tu alma y sientes miedo de dar un paso hacia la fe. Tal vez pienses, ¿qué voy a perder si lo hago? Yo también me hice esa pregunta, y la respuesta es clara. Lo que parece pérdida, en realidad es ganancia. Cuando eliges a Cristo, puede que pierdas cosas terrenales, pero lo que recibes es eterno, paz que el mundo no puede dar, propósito que no se derrumba, amor que no se acaba. Sí, habrá pruebas, sí, habrá dolor, pero no habrá soledad. Él prometió estar contigo hasta el fin, y esa promesa es real, yo la he vivido. Así que no tengas miedo de dar ese paso. Si hoy estás en la encrucijada de elegir entre lo que el mundo te ofrece o seguir la voz de Jesús, recuerda esto: no importa lo que dejes atrás, porque en Cristo siempre recibirás mucho más de lo que podrías imaginar. Cuando eliges a Cristo, aunque el camino sea difícil, nunca más volverás a caminar solo.